un error de una sola letra en el ordenador de vuelo, un patrón de espera interminable, o un cálculo de combustible que desafía toda lógica. Llegar a la pista es mucho más que un ejercicio de pilotaje. Es un delicado equilibrio de gestión de recursos, navegación y tiempo. Cuando uno de esos pilares falla, el destino se vuelve inevitable. En este especial, analizamos 3 aproximaciones que nunca llegaron a su fin. 3 historias de negligencia, confusión y silencio que cambiaron para siempre los protocolos de la aviación moderna. A pocos días de la Navidad de 1995, un Boeing 757 de American Airlines sobrevolaba la cordillera de los Andes en plena oscuridad. A bordo viajaban 159 personas, la mayoría con la ilusión de reencontrarse con sus familias en Colombia. En la cabina, 2 pilotos con expedientes impecables confiaban en su experiencia y en la tecnología punta del avión. Lo que no sabían era que estaban completamente desorientados. En cuestión de minutos, la situación se transformó en una pesadilla. El avión giró en la dirección equivocada. Nadie en tierra pudo verlo. Y cuando finalmente se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Una confusión con un nombre. Un cambio de pista inesperado. Una cadena de errores humanos y limitaciones del sistema que terminó costando la vida a casi todos los que iban a bordo. Esta es la historia del vuelo 965 de American Airlines. 20 de diciembre de 1995. Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. Un Boeing 757 de la compañía American Airlines se encontraba en la puerta de embarque realizando los preparativos para un vuelo internacional con destino a Cali, en Colombia. El trayecto tenía una duración estimada de unas 3 horas y 40 minutos. A bordo viajarían 155 pasajeros y 8 tripulantes. La mayoría eran familias colombianas de primera y segunda generación que regresaban a casa para pasar la Navidad. Muchos niños verían por primera vez la tierra de sus padres, y como gesto navideño, American Airlines había asignado esta ruta a auxiliares de vuelo de origen colombiano para que pudieran reencontrarse también con sus familias. Sin embargo, el vuelo 965 no salió a tiempo. Una intensa tormenta de nieve en el noreste del país provocó retrasos generalizados en el tráfico aéreo. Cuando el avión despegó, lo hizo con más de 2 horas de demora y la oscuridad ya cubría el cielo de Florida. En la cabina viajaban 2 pilotos altamente experimentados. El comandante Nicholas Tafuri, de 57 años, acumulaba más de 13.000 horas de vuelo y conocía bien el Boeing 757, con más de 2.000 horas en ese modelo. Antes de volar para American Airlines había sido piloto de reconocimiento en la guerra de Vietnam. Junto a él estaba el primer oficial Don Williams, de 39 años, también exmilitar y con casi 6.000 horas de vuelo, de las cuales más de 2.000 eran también en el 757. Había sido instructor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue nombrado Instructor del Año en 1985. Con ese nivel de experiencia, nadie habría imaginado que aquel vuelo terminaría como uno de los peores desastres aéreos en la historia de la aviación comercial. Pero a veces, basta una secuencia de pequeños errores para desatar una tragedia. A principios de diciembre de 1995, el puente festivo navideño convertía la ruta Miami-Cali en una arteria vital. Las conexiones de la diáspora colombiana con su tierra natal eran especialmente intensas. Muchos viajes significaban el reencuentro con familias, costumbres y afectos. Cali, enclavada en el Valle del Cauca, está rodeada por montañas que superan los 13.000 pies, casi 4.000 metros, lo que convierte su aproximación aérea nocturna en un desafío técnico exigente, incluso bajo condiciones meteorológicas favorables. El avión era un Boeing 757-223, con matrícula N651AA. Tenía 4 años y 4 meses de antigüedad. Era el número 390 de este modelo fabricado hasta entonces. Había acumulado 13.782 horas de vuelo y 4.922 ciclos desde su entrada en servicio. Sus 2 motores Rolls-Royce RB211-535E4B también mostraban un historial operativo significativo.
El izquierdo registraba 10.657 horas y 3.768 ciclos, mientras que el derecho alcanzaba 13.274 horas y 4.966 ciclos. Estas cifras reflejaban una aeronave con un uso intensivo pero bien mantenida, acorde a su papel en rutas internacionales de media y larga distancia. Mientras la tripulación completaba los últimos preparativos en cabina, los pasajeros comenzaban a embarcar. Las puertas del Boeing 757 se cerraron finalmente alrededor de las 6:30 de la tarde, pero el avión no pudo iniciar el rodaje de inmediato. Ese 20 de diciembre, una intensa tormenta de nieve afectaba a buena parte del noreste de Estados Unidos, y las repercusiones en el tráfico aéreo se extendían hasta Florida. Miami no era una excepción. Las demoras se acumulaban y las autorizaciones de salida se otorgaban con cuentagotas. El vuelo 965 quedó retenido en tierra durante más de 2 horas, a la espera de su turno para despegar. La tripulación, aunque impaciente por recuperar parte del tiempo perdido, mantuvo la calma y aprovechó la espera para revisar procedimientos. En cabina, el ambiente era profesional y tranquilo. Los pasajeros, por su parte, mostraban cierta resignación. Todos deseaban llegar cuanto antes a Colombia, pero las inclemencias del tiempo no dejaban margen de maniobra. Finalmente, pasadas las 8:30 de la noche, el control de tráfico aéreo autorizó el despegue. El vuelo 965 comenzó a moverse por las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, y unos minutos más tarde, los motores del 757 rugieron al máximo. El avión aceleró por la pista y se elevó sobre el cielo nocturno de Florida, poniendo rumbo al sur. El comandante Tafuri y el primer oficial Williams activaron el piloto automático y continuaron con la programación de la ruta hacia Cali. El vuelo transcurrió con normalidad durante las primeras horas, pero lo que nadie sabía en ese momento es que el mayor peligro no se encontraba en Miami, ni en la meteorología. Estaba esperándolos al otro lado del continente, oculto entre las montañas y la oscuridad. Tras dejar atrás la costa de Florida, el vuelo 965 atravesó sin incidentes el Mar Caribe. La meteorología en ruta era estable, cielo despejado, ausencia de turbulencias y una visibilidad que para la tripulación suponía un alivio tras las demoras en Miami. El Boeing 757 volaba a una altitud de crucero de 37.000 pies, unos 11.300 metros, y a una velocidad cercana a los 800 km por hora. Desde la cabina, el comandante Tafuri y el primer oficial Williams mantenían contacto periódico con los distintos centros de control aéreo que cubrían la ruta hacia Sudamérica. Los pasajeros, en su mayoría, aprovechaban para descansar. Las luces de cabina estaban atenuadas y el ambiente era tranquilo. Algunos miraban por las ventanillas, observando las pequeñas luces de islas lejanas en medio de la oscuridad del mar. La planificación original preveía llegar a Cali en torno a las 9:30 de la noche, hora local de Colombia. Sin embargo, la demora en Miami había desplazado esa hora de llegada hacia casi la medianoche. Esto no suponía un problema operativo, pero implicaba que la aproximación a Cali se realizaría en completa oscuridad, en una zona conocida por su terreno montañoso. Mientras sobrevolaban Panamá y se aproximaban a la frontera con Colombia, el control de tráfico aéreo les comunicó una noticia inesperada. La pista asignada para el aterrizaje había cambiado. El vuelo 965 tendría que ajustar su aproximación, y esa modificación, aunque rutinaria, sería el primer eslabón en una cadena de errores que nadie imaginaba. Eran las 11:13 de la noche cuando el vuelo 965 recibió la autorización para iniciar el descenso hacia Cali. El controlador de Bogotá, que gestionaba el tráfico en esa parte del país, les comunicó que la pista activa no sería la habitual en dirección norte, sino la pista 19 en dirección sur. Este cambio obligaba a la tripulación a modificar la llegada estándar prevista. La aproximación a la pista 19 requería sobrevolar primero el punto de navegación Tuluá,
y desde allí virar hacia el sur siguiendo el valle del río Cauca hasta alinearse con la pista. En la cabina, el comandante Tafuri y el primer oficial Williams comenzaron a reorganizar rápidamente la secuencia de navegación en el sistema de gestión de vuelo. Aunque el procedimiento era conocido, la premura por ajustar la programación en pleno descenso aumentaba la carga de trabajo. La situación se complicó cuando el capitán pidió al primer oficial que seleccionara directamente el punto de navegación Rosso, el marcador de entrada final a la pista 19, para acortar la aproximación. El nombre Rosso aparecía más de una vez en la base de datos de navegación, y el sistema mostró la primera coincidencia. La confusión surgió cuando el identificador apuntaba a dos señales distintas, el punto de Rosso, muy cercano a Cali, y el punto Romeo, cerca de Bogotá, a solo unas 1.150 millas náuticas, que equivalen aproximadamente a 278 kilómetros. Aunque las normas internacionales de navegación aérea recomiendan que dos radiofaros con el mismo identificador estén separados más de esta distancia para evitar confusiones. En cuestión de segundos, el avión comenzó a virar hacia el este, alejándose de la trayectoria segura hacia Cali. Ni los pilotos ni el control se dieron cuenta de inmediato. Fuera de la aeronave, la noche estaba completamente oscura y las montañas de la cordillera central permanecían invisibles. Al aproximarse a Cali, la tripulación dependía de ayudas de navegación como VOR, el radiofaro omnidireccional, que emite señales para que el avión pueda determinar su posición y rumbo respecto a la estación, y NDB, la baliza no direccional que emite una señal de radio en todas direcciones. El avión la recibe, permitiendo saber en qué dirección se encuentra. Esto se debía a que la torre carecía de radar funcional tras un atentado en 1992. El FMS, el sistema de gestión de vuelo que integra datos de navegación, rendimiento y ruta para guiar el avión de forma automática, debía gestionar los puntos de referencia como Rosso y Tuluá. Pero las limitaciones de la base de datos y la ausencia de elementos visuales complicaban la navegación nocturna. Durante varios minutos, el Boeing 757 continuó su viraje hacia el este, alejándose del valle seguro que llevaba a Cali. En la cabina, la atención de los pilotos seguía centrada en reorganizar la aproximación en el sistema de navegación y en localizar visualmente luces que confirmaran su posición. La indicación en pantalla parecía coherente, pero la realidad era que el punto Rosso, cargado en el ordenador, no estaba en el Valle del Cauca, sino en una posición muy distinta y peligrosa, en plena cordillera central. Fue entonces cuando el control aéreo, al no recibir confirmación de que el vuelo estaba establecido en la aproximación, preguntó si necesitaban asistencia. El capitán respondió que estaban bien y que tenían la pista a la vista, aunque en realidad lo que creían ver eran luces dispersas de poblaciones situadas en otro valle. La ilusión visual y la confianza en un punto de navegación erróneo mantuvieron al avión en rumbo equivocado hasta que la distancia y el perfil de descenso hicieron evidente que algo no encajaba. La velocidad y la altitud disminuían rápidamente, y en menos de un minuto se enfrentarían a un terreno montañoso que no podían ver. La carga de trabajo en cabina aumentó notablemente mientras intentaban reprogramar el FMS durante el descenso nocturno. Al borrar puntos de referencia, el piloto perdió las ayudas de navegación clave para la aproximación. Las pantallas del FMS no mostraban el mapa completo, y las luces de poblados podían crear una falsa sensación de orientación. A las 21:40, mientras el avión descendía, una alarma rompió la calma relativa de la cabina. Terrain, pull up. Era el sistema de aviso de proximidad al suelo, indicando que estaban en trayectoria directa contra una montaña. El capitán reaccionó de inmediato. Empujó las palancas de potencia hasta el máximo y tiró con fuerza de la columna de control para iniciar un ascenso brusco. El primer oficial asistió en la maniobra. El Boeing 757 comenzó a elevarse, pero la advertencia no dejaba de sonar. La recuperación de la altitud era demasiado lenta, mientras las luces de aviso parpadeaban en el panel.
Además, la noche estaba completamente oscura. No había referencia visual alguna. Los pasajeros sentían el fuerte empuje de los motores y el cambio de ángulo, sin comprender que se encontraban a segundos del impacto. Finalmente, pocos segundos después, el Boeing impactó contra una ladera a más de 8.600 pies de altitud, a decenas de kilómetros al norte de Cali. La violencia del choque destruyó gran parte del fuselaje en el acto. El estruendo del impacto se escuchó en varias aldeas cercanas, pero la ubicación exacta del accidente no era evidente. La noche, la densa vegetación y el terreno montañoso complicaban cualquier intento de llegar rápido. En Cali, el centro de control perdió de inmediato el contacto con el vuelo 965. En cuestión de minutos, se activaron las brigadas de búsqueda y rescate. Helicópteros del ejército y equipos de la Cruz Roja comenzaron a movilizarse, pero las condiciones nocturnas y el riesgo de volar en montaña obligaron a retrasar el acceso aéreo hasta el amanecer. A pesar de la magnitud del impacto, hubo supervivientes. Entre los restos del fuselaje, algunos pasajeros lograron mantenerse con vida gracias a estar en secciones que no se desintegraron completamente. Sus gritos y llamadas de auxilio guiaron a los primeros lugareños que, a pie y con linternas, intentaban abrirse camino entre la maleza. En total, de las 163 personas a bordo, apenas 4 pasajeros sobrevivieron al accidente. Fueron evacuados en camillas improvisadas, descendiendo por senderos estrechos hasta donde podían acceder los vehículos de rescate. Los socorristas describieron una escena de devastación, fragmentos del avión repartidos por una pendiente empinada, pertenencias esparcidas y el olor a combustible impregnando el aire. El amanecer del 21 de diciembre reveló, por primera vez, la magnitud real de la tragedia. La investigación del accidente quedó a cargo de la Aeronáutica Civil de Colombia, con apoyo de la NTSB y de Boeing. Las grabadoras de vuelo y de voz, junto con los datos del ordenador de a bordo, fueron clave para reconstruir lo ocurrido. Los análisis mostraron que, al reprogramar la aproximación a la pista 19, la tripulación seleccionó por error un punto de navegación equivocado. En lugar de Rosso, el sistema aceptó Romeo, un NDB situado cerca de Bogotá. Un NDB, Non-Directional Beacon, es una baliza de radio en tierra que emite una señal simple y continua en todas direcciones. Los aviones pueden captarla con un equipo a bordo, y así saber en qué dirección está situada, como si fuera una brújula que apunta hacia la antena. A diferencia de otros sistemas más modernos, el NDB no da información de distancia ni de ruta precisa. Solo indica el rumbo hacia la baliza. En medio de la confusión, la tripulación no reactivó el modo LNAV para seguir la ruta original, ni utilizó el radar meteorológico para identificar el relieve. El avión viró hacia el este, directo a terreno elevado, y la tripulación perdió conciencia situacional. La noche cerrada, la falta de radar en la aproximación y la presión por recuperar el retraso agravaron el escenario. Cuando el GPWS advirtió del peligro y se inició la maniobra de escape, ya no había margen de maniobra. El GPWS es un sistema del avión que avisa si está demasiado cerca del suelo o de una montaña. Cuando detecta peligro, emite alertas sonoras y visuales para que la tripulación reaccione de inmediato. La causa principal fue la pérdida de conciencia situacional, con factores contribuyentes asociados al diseño del FMS, procedimientos, y a la complejidad de la aproximación nocturna en Cali. El FMS, Flight Management System, es una computadora del avión que ayuda a planificar y seguir la ruta. Calcula la posición, la velocidad y la trayectoria usando datos de navegación para guiar el vuelo de forma automática. Tras el accidente, American Airlines revisó procedimientos y actualizó bases de datos de navegación para evitar ambigüedades con puntos homónimos. Boeing mejoró el software del FMS y la presentación de la información para reducir errores de selección.
Las autoridades incorporaron entrenamiento reforzado para operaciones nocturnas en áreas montañosas, y se extendió la adopción del EGPWS, con mapas digitales de relieve y alertas más tempranas. En Colombia, la aproximación a Cali se rediseñó y se afinaron los procedimientos de comunicación entre pilotos y controladores. Aunque nada pudo devolver la vida a las 152 personas que perdieron la vida esa noche, las lecciones aprendidas contribuyeron a que la aviación comercial fuera más segura. Cada cambio implementado se convirtió en un recordatorio de que, en un entorno tan complejo como el vuelo, incluso los pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre un aterrizaje seguro y una tragedia. Avianca 052 Heavy New York, good evening, climb maintain 3000. We're climbing up 10,000 and we're running out of system. 25 de enero de 1990. En una fría noche de invierno, sobre la costa este de Estados Unidos, un Boeing 707 de la compañía Avianca lucha contra las condiciones climatológicas y el agotamiento de combustible. A bordo, la tensión es palpable, la comunicación con la torre de control se vuelve desesperada, y cada minuto que pasa acerca a la agotada tripulación y a los pasajeros a un desenlace incierto. Esta es la historia del vuelo 052 de Avianca. 25 de enero de 1990. Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, Antioquia, Colombia. Un Boeing 707-321B de Avianca, matrícula HK 2016, se encontraba en la puerta de embarque, ultimando los detalles para un vuelo internacional hacia el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York. La aeronave tenía casi 23 años de antigüedad. Fue fabricada en junio de 1967 y hasta el año 1977 había pertenecido a Pan Am. Hasta este momento, había acumulado más de 61.000 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 4 motores JT-3D, modificados con hash kits para reducir el ruido. Había salido de Bogotá a la 1:10 de la tarde y estaba realizando una escala técnica para permitir el embarque de los últimos pasajeros. Mientras tanto, la tripulación técnica revisaba las condiciones meteorológicas en su destino y realizaba los cálculos de combustible necesarios para este vuelo internacional. Calcularon un 5% adicional de combustible debido a los hash kits y otro 5% extra debido a la antigüedad de la aeronave. Aunque se trataba de una aeronave robusta, se encontraba en un punto en que, debido a su antigüedad, su consumo de combustible era ligeramente mayor de lo habitual, por lo que el ingeniero de vuelo decidió cargar 7.000 libras adicionales de combustible. Estas reservas adicionales otorgaban unos 27 minutos extra de vuelo, un margen de seguridad crucial para la tripulación, teniendo en cuenta el congestionado espacio aéreo en el aeropuerto de destino. Este vuelo, programado como el 052 de Avianca, sería directo desde Medellín, y los cálculos iniciales del plan de vuelo indicaban una duración de 4 horas y 40 minutos. Sin embargo, los pilotos sabían que su destino, el aeropuerto JFK, era uno de los más concurridos del mundo, y cualquier eventualidad podría complicar la llegada. El capitán de la aeronave era Laureano Caviedes, de 52 años. Con una amplia experiencia en vuelo, había acumulado unas 16.700 horas hasta ese momento, la mayoría de ellas a bordo del Boeing 707. A su lado, se encontraba el primer oficial Mauricio Klotz, de 28 años, con aproximadamente 2.400 horas de experiencia de vuelo. Klotz, aunque más joven, tenía un dominio del inglés superior al del capitán, por lo que sería el encargado de las comunicaciones en inglés con los controladores estadounidenses. Klotz llevaba 3 años trabajando para Avianca y acumulaba 64 horas de experiencia en el Boeing 707, de las cuales 13 fueron en vuelos nocturnos. Junto a ellos, en la cabina, se encontraba el ingeniero de vuelo Matías Moyano, de 45 años de edad. Moyano contaba con 23 años de experiencia en Avianca, sumando un total de 10.000 horas de vuelo, de las cuales 3.000 fueron en el Boeing 707, incluyendo 1.000 horas nocturnas. A las 3:08 de la tarde, la torre de control del aeropuerto en Medellín dio la autorización para el despegue. El vuelo 052 inició su recorrido en la pista 36, acelerando hasta alcanzar la velocidad de despegue y elevándose con rumbo al norte. Los 149 pasajeros
junto con los 9 miembros de la tripulación, se preparaban para el largo trayecto que les esperaba hasta llegar a su destino. La atmósfera a bordo era calmada, y el despegue fue exitoso y sin contratiempos. El vuelo alcanzó su altitud de crucero de 37.000 pies, casi 11.300 metros, donde la tripulación comenzó a sentirse confiada y tranquila. Mientras sobrevolaban el Caribe, todo parecía marchar con normalidad. Sin embargo, el capitán Caviedes, al tanto de las condiciones meteorológicas, estaba preparado para un posible retraso. A medida que el vuelo 052 se acercaba al noreste de Estados Unidos, el clima en Nueva York empeoraba, afectando las operaciones en el aeropuerto Kennedy. Las tormentas en Nueva York generaban fuertes vientos y una visibilidad reducida a 400 metros, complicando los aterrizajes. La única pista operativa en el aeropuerto John F. Kennedy era la 22 izquierda, y esto provocaba una gran congestión de tráfico aéreo, con aviones que acumulaban tiempos de espera de hasta 1 hora. La tripulación del vuelo 052 estaba al tanto de la situación y confiaba en que el combustible adicional les permitiría enfrentarse a cualquier retraso razonable. A las 5:28 de la tarde, el Boeing 707 entró en el espacio aéreo de Estados Unidos bajo el control del tráfico aéreo de Miami. En ese momento, el capitán Caviedes decidió que el primer oficial Klotz se encargase de las comunicaciones, ya que su nivel de inglés era mayor y podría transmitir las instrucciones con mayor claridad. No obstante, aunque Klotz entendía bien el inglés, tenía ciertas dificultades para expresar con precisión las órdenes del capitán, lo que complicaría las comunicaciones. En ese momento, el vuelo había consumido aproximadamente 1/3 del combustible. El capitán Caviedes revisó las reservas y confirmó que disponían de suficiente combustible para realizar un patrón de espera en caso de ser necesario. Si las condiciones empeoraban, podrían desviarse a Boston como aeropuerto alternativo. Al aproximarse a Virginia, la tripulación fue notificada de la necesidad de realizar un patrón de espera, debido a la alta congestión en el aeropuerto John F. Kennedy y a las malas condiciones meteorológicas en Nueva York. A las 7 de la tarde, el vuelo 052 recibió instrucciones para entrar en un patrón de espera sobre Norfolk, a 260 millas náuticas, 481 kilómetros, de su destino final. La tripulación calculó que con el combustible disponible podrían realizar la espera sin problemas y retomar su trayecto hacia Nueva York. Sin embargo, esta primera espera duró 19 minutos y la inquietud comenzaba a palparse en la cabina. A las 7:43 de la tarde, el control aéreo ordenó al vuelo 052 que entrase en un segundo patrón de espera en la intersección Bottom, ubicada cerca de Atlantic City, Nueva Jersey, a unos 80 kilómetros del aeropuerto John F. Kennedy. Avianca 052 Heavy New York, good evening, climb maintain 3000. We're climbing up 10,000 and we're running out of system. Esta espera se alargó por 29 minutos más, agotando gran parte del combustible destinado para la reserva y entrando en el límite de lo que consideraban un margen seguro para continuar hacia Nueva York. La tripulación barajó la posibilidad de desviarse hacia Boston, pero las condiciones meteorológicas también eran desfavorables en esa zona, por lo que lo descartaron. Además, el hecho de llevar en espera tanto tiempo les hacía pensar que el control aéreo les daría en breve una autorización para continuar hacia el aeropuerto. Decidieron seguir en espera y utilizar el combustible de reserva para esta aproximación final. A las 8:10 la situación se volvió crítica. El vuelo 052 había consumido prácticamente todo el combustible destinado al patrón de espera y entraba en la fase de consumo de la reserva final. Este era el punto de no retorno, ya que si seguían en el aire, no tendrían combustible suficiente para llegar a un aeropuerto alternativo. La tripulación, bajo una situación de tremendo estrés, discutía las posibilidades. Si recibían la autorización de aterrizaje en el aeropuerto Kennedy en breve, no habría problema. Pero si continuaban en espera, se enfrentarían a un riesgo inminente de quedarse sin combustible. Ante la delicada situación a punto de quedarse sin combustible, el primer oficial Klotz comunicó al controlador en inglés que necesitaban prioridad. Sin embargo, cometió un error crucial. No utilizó la terminología específica de emergencia, que habría obligado al controlador a dar prioridad inmediata al vuelo. Finalmente, a las 8:48, el controlador del tráfico aéreo de Nueva York indicó al vuelo 052 que continuara en espera en CAMRN, un punto a 39 millas náuticas, 72 kilómetros, del John F. Kennedy.
And Avianca 052 Heavy, I'm going to bring you about 15 miles northeast and then turn you back on for the approach. Is that fine with you and your fuel? I guess so, thank you very much. A las 8:55, el primer oficial volvió a intentar comunicar su situación de falta de combustible, pero nuevamente su mensaje fue confuso, y no logró transmitir la gravedad de la situación al controlador, quien no interpretó la solicitud como una emergencia. Avianca 52, climb maintain 3000. Negative, sir. We're just running out of fuel. We're good. Okay, 3,000, I'll be good. Okay, turn left heading 310, sir. A las 9:05, el vuelo 052 recibió finalmente la autorización para iniciar el descenso hacia el aeropuerto. En ese momento, la tripulación se sintió aliviada, confiando en que aunque la situación de combustible era crítica, podrían gestionarla si conseguían aterrizar en el primer intento. Sin embargo, la densa niebla y la baja visibilidad dificultaban el aterrizaje, y la única pista operativa continuaba siendo la 22 izquierda, la cual aún tenía una alta congestión de tráfico aéreo. El descenso comenzó con normalidad, pero al acercarse a la pista, el sistema de aterrizaje instrumental, ILS, y el indicador de senda de planeo no eran suficientes para ver las luces de la pista debido a la intensa niebla. El indicador de senda de planeo hace referencia al glide slope en inglés. Este sistema es una parte del ILS, Sistema de Aterrizaje Instrumental, que ayuda a los pilotos a mantener la trayectoria de descenso correcta mientras se dirigen a la pista, guiándolos en el ángulo exacto para el aterrizaje. A menos de 2 millas de la pista, 3 kilómetros, el sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS, comenzó a emitir varias alertas de pull up, indicando que la tripulación debía corregir la altitud para evitar una posible colisión con el suelo. Sin referencias visuales de la pista, el capitán decidió abortar el aterrizaje y realizar un procedimiento de go-around, un giro y ascenso para intentar otra aproximación. Klotz, el copiloto, informó al controlador de su maniobra, pero una vez más, omitió declarar formalmente la emergencia de combustible. Executing a mass approach, Avianca 052 Heavy. Avianca 052 Heavy, roger. Probably maintain 2000, turn left heading 180. Have maintain about 2,000, 180 heading. Avianca 052, you're making the left turn, correct, sir? That's right, to 180 on the heading, and we'll try once again, we're running out of fuel. Tras el primer intento fallido de aterrizaje, el controlador del aeropuerto John F. Kennedy indicó al vuelo 052 que ascendiera nuevamente a 2.000 pies, 609 metros, y realizara un giro para volver a entrar en el patrón de aproximación. En la cabina de mando la situación era desesperante. El nivel de combustible estaba peligrosamente bajo, y el ingeniero de vuelo advirtió al capitán y al primer oficial que no era suficiente para mantenerse en el aire mucho más tiempo. El capitán, consciente de la situación crítica, pidió al copiloto que informara al controlador de la emergencia, pero Klotz, una vez más, no usó el término Mayday o Fuel Emergency, que hubiese obligado al controlador a dar prioridad absoluta al vuelo. Esta falta de claridad y formalidad en el lenguaje técnico hizo que el controlador no comprendiera la gravedad real de la situación y continuara dándoles instrucciones de manera rutinaria. A medida que la tripulación realizaba el giro para retomar la aproximación, el consumo de combustible continuaba. El ingeniero de vuelo, cada vez más alarmado, insistió en que la situación era insostenible y que deberían haber aterrizado en el primer intento. Sin embargo, para los pilotos, declarar una emergencia en ese momento parecía una medida desesperada, y de manera implícita se aferraron a la idea de que recibirían a tiempo la autorización para una segunda aproximación. Alrededor de las 9:13, mientras el Boeing 707 intentaba alinearse de nuevo con la pista para el segundo intento de aterrizaje, el nivel de combustible en los tanques se agotó. La única opción era descender, pero ya era demasiado tarde para un aterrizaje seguro. Los motores, sin suministro de combustible, comenzaron a apagarse uno por uno. La situación se volvió caótica, y la cabina de mando se llenó de alertas de fallos de sistemas y señales de pérdida de potencia. El primer motor en apagarse fue el número 4, seguido del número 3. Avianca 052, we just lost 2 engines and we need the priority, please. Avianca 052, turn left heading 250, intercept the localizer. Roger. La tripulación trató de mantener la calma, mientras el ingeniero de vuelo alertaba sobre el apagado inminente de los 2 motores restantes. Sin potencia en los motores,
el avión se convirtió en un planeador y los pilotos intentaron desesperadamente mantener el control. Las alarmas de baja altitud y proximidad al suelo sonaban de forma constante en la cabina, mientras los pilotos luchaban por evitar lo peor. A las 9:15, los 4 motores se apagaron, mientras el avión descendía sin posibilidad de recuperación. En un último intento por minimizar los daños, la tripulación intentó dirigir el Boeing hacia una zona menos poblada. La falta de comunicación efectiva y la decisión de no declarar una emergencia clara había sentenciado su destino. El Boeing 707 de Avianca finalmente impactó en una zona boscosa en Cove Neck, Long Island, a unos 16 kilómetros del aeropuerto. La estructura del avión se fracturó con el impacto y los restos quedaron dispersos entre los árboles. La escena del accidente era dantesca. En el lugar del impacto, 73 personas perdieron la vida, mientras que otras 85 sobrevivieron, aunque muchas con heridas graves. Además, el frío y la oscuridad de la noche hacían que las labores de rescate fueran aún más complicadas. Los primeros equipos de emergencia llegaron poco después del accidente. Inmediatamente asistieron a los supervivientes, sacando a los pasajeros atrapados de entre los restos y trasladando a los heridos a los hospitales cercanos. La pérdida de tantas vidas marcó un punto crítico en la historia de la aviación. Este accidente puso en evidencia graves problemas en la gestión del combustible y en la claridad de la comunicación entre pilotos y controladores aéreos en situaciones críticas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB de Estados Unidos, se encargó de investigar las causas de este trágico accidente. El análisis incluyó la revisión de las grabaciones de la cabina de mando, las conversaciones entre los pilotos y los controladores, y el estado técnico del avión. La investigación reveló una serie de fallos en la cadena de decisiones y comunicación, que culminaron en la catástrofe. Uno de los hallazgos clave fue la falta de una comunicación clara por parte de la tripulación sobre la situación crítica de combustible. Aunque el primer oficial intentó informar a los controladores de que estaban bajos de combustible, nunca utilizó el término de emergencia Mayday, ni fuel emergency, que habrían alertado al controlador de la gravedad de la situación y le habrían obligado a darles prioridad en el aterrizaje. Esta omisión fue señalada como un error crucial en la investigación. Además, la NTSB concluyó que el estrés, la fatiga acumulada de la tripulación y la barrera lingüística contribuyeron a una serie de decisiones erróneas. El capitán Caviedes y su tripulación se vieron abrumados por la acumulación de instrucciones de espera y el deterioro progresivo de la situación de combustible. También se observó que el inglés técnico de los pilotos no era suficiente para manejar situaciones complejas de emergencia, lo que llevó a una falta de claridad en las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. La investigación también descubrió que aunque el controlador de tráfico aéreo no estaba completamente informado de la emergencia de combustible del vuelo 052, hubo oportunidades para que detectara la urgencia de la situación, a partir de los términos ambiguos que usaron los pilotos. Sin embargo, al no existir una declaración de emergencia oficial, el controlador no dio prioridad al avión, lo que contribuyó directamente en el accidente. El accidente del vuelo 052 de Avianca provocó un cambio significativo en los procedimientos de emergencia y en la formación de las tripulaciones en comunicación internacional. Una de las recomendaciones principales de la NTSB fue la necesidad de estandarizar la terminología de emergencia, especialmente en casos de bajo combustible, para evitar interpretaciones ambiguas que pudieran poner en peligro la vida de los ocupantes. Como resultado, se implementaron protocolos en los que se especifica que en una situación de bajo combustible, los pilotos deben utilizar las palabras Mayday o Fuel Emergency para alertar a los controladores de tráfico aéreo de la situación crítica. Esta nueva normativa tiene como objetivo garantizar que las tripulaciones reciban la máxima prioridad en el aterrizaje, en situaciones de emergencia. Además, la tragedia del vuelo 052 impulsó una revisión de los requisitos de competencia lingüística en inglés para tripulaciones internacionales. La Organización de Aviación Civil Internacional, o ACI, introdujo estándares de competencia en inglés que se aplican a pilotos y controladores aéreos con el fin de evitar malentendidos y mejorar la claridad en las comunicaciones. El accidente también llevó a la implementación de mejoras en la gestión del tráfico aéreo, en aeropuertos de alta densidad como el John F. Kennedy. Se establecieron medidas para que los controladores identifiquen de manera más efectiva los vuelos con poco combustible, con el fin de darles prioridad en situaciones de congestión aérea.
La tragedia del vuelo 052 de Avianca dejó una huella imborrable en la aviación y se convirtió en un caso de estudio fundamental para las autoridades y los profesionales del sector aéreo. Las lecciones aprendidas en este accidente fueron aplicadas en protocolos y regulaciones que han permitido mejorar la seguridad de la aviación civil a nivel mundial. Aunque el precio de estas lecciones fue alto, el legado del vuelo 052 ha contribuido a salvar vidas, al reducir el riesgo de que una tragedia similar ocurra en el futuro. Este accidente nos recuerda la importancia de una comunicación clara y precisa, especialmente en situaciones de emergencia. La estandarización de la fraseología de emergencia y la formación en idiomas se han convertido en pilares fundamentales de la seguridad aérea. Estos elementos proporcionan a la tripulación las herramientas necesarias para afrontar situaciones críticas y garantizan una respuesta rápida y eficaz por parte de los controladores. Honremos la memoria de las víctimas de aquel trágico accidente. ...28 de noviembre de 2016. Son las 10:18 de la noche. Nos encontramos en el bullicioso Aeropuerto Internacional Viru Viru, en la hermosa Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La atmósfera está cargada de emoción y ansias de aventura, especialmente para los pasajeros del vuelo 2933 de la pequeña aerolínea boliviana llamada Lamia. En ese momento, el protagonista de esta historia, un Avro RJ-85, un avión británico con 4 motores y capacidad para 85 personas, se encuentra listo para despegar con destino al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, Colombia. Un vuelo que prometía llevar a los pasajeros a través de los cielos y aterrizar en sus destinos deseados. En la cabina de mando, el encargado de guiar esta travesía era el capitán y copropietario de Lamia, Miguel Quiroga, de 36 años de edad. Tenía aproximadamente 6.700 horas de vuelo, de las cuales casi la mitad fueron en Lamia. Su responsabilidad no solo recaía en pilotar la aeronave, sino también en garantizar la seguridad y bienestar de los 77 pasajeros a bordo, entre los cuales se encontraba el equipo brasileño de fútbol chapecoense, junto con su directiva y varios periodistas, quienes estaban ansiosos por disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana en tierras colombianas. Aunque Lamia es una aerolínea pequeña con poco más de 10 empleados, la pasión y dedicación de su equipo se reflejaban en cada detalle. La atmósfera a bordo era animada, mezclando la expectativa del viaje con la emoción del importante evento deportivo que aguardaba en el destino final. Sin embargo, antes de que el avión emprendiera su vuelo, surgió una pequeña disputa entre el capitán Quiroga y un técnico subcontratado encargado del repostaje y la revisión del avión. El dilema giraba en torno a la cantidad de combustible necesaria para el trayecto. Para el técnico, la cantidad que tenía la aeronave era demasiado justa, dada la carga y la distancia a recorrer, mientras que el capitán consideraba que era suficiente para llegar, ya que no había margen para gastos extras. La distancia que debían cubrir era de 2.970 kilómetros, mientras que la autonomía del avión en ese momento con el combustible cargado era de 2.985 kilómetros. Una diferencia aparentemente mínima, pero en el mundo de la aviación, cualquier error en el cálculo del peso y el combustible puede comprometer la seguridad del vuelo. En este momento crucial, con las tensiones entre el capitán y el técnico, la aeronave se encontraba en una encrucijada, donde la precisión en los detalles y la toma de decisiones adecuadas son cruciales. ¿Cómo se desarrollará este vuelo lleno de expectativas y sueños, pero también marcado por pequeñas tensiones antes de despegar? Finalmente, a las 10:18 de la noche, hora local, el vuelo 2933 de Lamia emprendía el despegue desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Bolivia. En la tranquila madrugada, exactamente a las 2:36 am, después de 4 horas de vuelo, el vuelo 2933 se adentró en la fase crítica de su travesía al iniciar su aproximación al Aeropuerto José María Córdoba, en Río Negro, Colombia. Sin embargo, el destino tenía otros planes reservados para este viaje lleno de tensiones y desafíos. A unos 25.000 pies de altitud, cuando la aeronave se encontraba en plena maniobra de descenso, una alarma estridente rompió la calma a bordo. La alerta repentina generó tensión en la cabina, ya que solo disponían de combustible para 20 minutos más. El capitán Miguel Quiroga se enfrentaba a una encrucijada, una situación de emergencia que podría cambiar el rumbo de este viaje.
Sorprendentemente, el capitán decidió no comunicar esta preocupante alerta al controlador del tráfico aéreo en Colombia. En lugar de buscar una solución más cercana y segura, como aterrizar en un lugar cercano, Quiroga persistió en su ruta hacia el aeropuerto José María Córdoba. Quizá en medio de la tensión, lo que más le preocupaba era la idea de ser multado por no llevar el combustible necesario por decisión propia. A medida que la aeronave solicitaba vectores para su aproximación, una complicación adicional se sumó a la ya precaria situación. La falta de comunicación del piloto sobre la alerta de falta de combustible llevó a que el controlador del aeropuerto, ajeno al peligro inminente, otorgase prioridad a otro avión que solicitaba pista con urgencia debido a una fuga de combustible. El controlador aéreo instó al vuelo 2933 a esperar en una zona a unos 30 kilómetros del aeropuerto. Mientras el avión se encontraba en espera, siendo los terceros en la lista para aterrizar, la tensión se elevó a bordo. El capitán, enfrentando la presión de tiempo y las dificultades previstas en sus cálculos, comenzó a ponerse nervioso. La incertidumbre se apoderaba de la cabina de mandos, y la pregunta persistía en el aire. ¿Lograría el vuelo 2933 llegar a su destino de manera segura? La respuesta, llena de drama y consecuencias, aguarda en los próximos momentos de esta crónica de viaje inesperadamente complicada. En un giro repentino de eventos, el capitán Miguel Quiroga decidió finalmente ponerse en contacto con el controlador y transmitir el mensaje de emergencia sobre la crítica falta de combustible. Lima India 2933, 210 en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación. Señorita, se nos ha presentado un problema de combustible. Lima India 933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? Lima India 2933 solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima India? Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Y solicito descenso inmediato Lima India 2933. A Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación, vire por su izquierda con rumbo 010 ahora. Lima India del 933, ¿puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? Tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted. El controlador, consciente de la gravedad de la situación, actuó rápidamente dando prioridad al vuelo 2933, a pesar de la presencia de otros aviones que también esperaban su turno para aterrizar. El tiempo apremiaba. Con un tiempo estimado de descenso y aterrizaje de tan solo 7 minutos, la tensión a bordo se intensificaba. Mientras la aeronave se aproximaba al aeropuerto José María Córdoba, el cuarto motor se apagó, seguido de cerca por el motor número 3. La alarma Master Warning comenzó a sonar por toda la cabina, creando una atmósfera de ansiedad entre la tripulación y los pasajeros. Pocos minutos después, a las 3:05 de la mañana, el motor número 2 también se apagó, y 40 segundos después, también lo hizo el motor número 1. Con el apagón de este último motor, se cortó la conexión eléctrica, dejando a la aeronave en un silencio inquietante y a oscuras. La situación a bordo del vuelo 2933 en ese momento pasó de crítica a desesperada en cuestión de segundos. En este momento, el capitán y su tripulación se enfrentaban a un escenario aterrador, sin motores, sin sistemas eléctricos, y la incertidumbre sobre si lograrían aterrizar de manera segura se cernía sobre la cabina de mandos. Mientras tanto, el reloj avanzaba implacablemente, marcando cada segundo como una cuenta regresiva hacia el desenlace de este dramático suceso. La incertidumbre y la tensión se apoderaban de la aeronave, convirtiendo este viaje en una prueba de resistencia y habilidad para todos a bordo. ¿Cómo enfrentaría el capitán Quiroga esta crítica situación? La respuesta, llena de angustia y desafíos, estaba a punto de revelarse. El reloj marcaba las 2:58 de la madrugada, y en un instante que quedaría grabado en la memoria de quienes siguieron esta trágica historia, se escuchó por última vez al piloto del vuelo 2933, solicitando vectores para la aproximación. Vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesta. Lima India de 933, posición. La pista estaba despejada, los bomberos listos para actuar,
pero el avión no logró llegar al aeropuerto José María Córdoba. En un giro devastador de los acontecimientos, la aeronave se estrelló en Cerro Gordo, una colina ubicada a tan solo 5 minutos de la pista de aterrizaje. El impacto fue brutal. Primero colisionó por la parte posterior del avión, dejando la cola sobre la cima de la montaña, mientras que el fuselaje y la cabina rodaron cuesta abajo. La esperanza se desvanecía a medida que las horas pasaban. Aproximadamente media hora después del impacto, los primeros equipos de rescate llegaron al lugar del siniestro. Sin embargo, la operación se vio obstaculizada por la espesa niebla que envolvía la zona, dificultando incluso la llegada de algunos helicópteros de las Fuerzas Aéreas colombianas. La mayor parte de los equipos de rescate finalmente llegaron 2 horas después del accidente. Se encontraron con los restos del avión esparcidos a través de un área de unos 100 metros. La tragedia había dejado una marca indeleble en aquel cerro, testigo silencioso de la colisión que puso fin al vuelo 2933 de la MIA. El impacto no solo se sintió físicamente, sino que resonó en el corazón de los familiares, amigos y compañeros de los 77 ocupantes de la aeronave. La esperanza se transformó en dolor, y la incertidumbre se materializó en el paisaje desolador de los restos del avión, dispersos en la colina. En ese momento, la unión de los equipos de rescate se convirtió en el único rayo de luz en medio de la oscuridad que envolvía este trágico suceso. La cruel madrugada del 29 de noviembre cedía paso al ardor de la mañana cuando Alan Rose, uno de los jugadores del equipo chapecoense, se convirtió en el primer superviviente en llegar al hospital de La Ceja. El alivio inicial se vio empañado por la realidad implacable. Aunque inicialmente se rescataron 6 personas con vida, una de ellas no pudo vencer las secuelas del accidente y falleció horas después en el hospital. La esperanza se aferraba al rescate continuo, y a las 5:40 horas de la mañana se encontró al último superviviente, el futbolista Neto. La conmoción y la tragedia se cernían sobre el destino del vuelo 2933, que de los 77 ocupantes, dejó 71 víctimas mortales. Sin embargo, entre las sombras de la tragedia, algunos destinos se cruzaron con la fortuna. 3 personas que originalmente estaban programadas para estar a bordo ese vuelo, no lo hicieron debido a problemas de agenda. Luciano Buligón, alcalde de Chapecó, Plinio Nesfilo, presidente del Consejo de la ciudad, y Gelson Mericio, diputado de Santa Catarina, se salvaron el desastre por razones fuera de su control, que les impidieron tomar ese fatídico vuelo. Un giro más se presentó con el periodista Iván Carlos Anoleto, quien tampoco viajó. Su documento de identidad caducado podría haberle causado problemas durante el check-in en Colombia, una pequeña ironía del destino que lo mantuvo lejos de la tragedia. Este suceso trascendió más allá de cifras y los datos. Cada nombre, cada historia, se convirtió en un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y la incertidumbre que rodea nuestros destinos. Mientras el amanecer iluminaba los escombros dispersos en Cerro Gordo, la comunidad local y el mundo entero se enfrentaban a la conmoción y la pérdida de este fatídico vuelo. En medio de la tragedia, algunos destinos se aferraron a la esperanza y la fortuna. Los futbolistas Alan Ruschel, el portero de reserva Jackson Follman y Neto fueron algunos de los afortunados sobrevivientes de la catástrofe. Junto a ellos, también emergieron con vida el periodista Rafael Hensel de Radio Oeste, así como 2 miembros de la tripulación de vuelo, Jimena Suárez, una sobrecargo, y Erwin Tumiri, un técnico de vuelo, ambos de nacionalidad boliviana. La conmoción y el luto no solo envolvieron a los afectados directamente, sino que también impactaron a nivel deportivo. El Atlético Nacional, el equipo con el cual Chapecoense debía jugar la final de la Copa Sudamericana, solicitó a la Conmebol que honrara al equipo brasileño otorgándole el título. Una solicitud que simbolizaba la solidaridad y el respeto en medio de la tragedia, extendiendo la mano al espíritu deportivo y la unidad, más allá de las fronteras. La búsqueda de respuestas y responsabilidades comenzó, y las fuerzas de seguridad brasileñas detuvieron el 24 de septiembre a Celia Castedo Monasterio, la funcionaria que autorizó el plan de vuelo, del vuelo 2933. Se reveló que el plan nunca debió haber sido autorizado para realizar esa ruta con ese nivel de combustible, señalando un grave error que contribuyó al fatídico desenlace. El suceso, más allá de la tragedia, generó un impacto profundo en el mundo del fútbol y en la aviación, llevando a una reflexión sobre la importancia de la seguridad en los vuelos y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir tragedias similares en el futuro.
La historia del vuelo 2933 se convirtió en un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida, pero también en un llamado a la solidaridad y a la búsqueda de justicia, para honrar la memoria de aquellos que perdieron sus vidas.